¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Están seguros? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Ah, muy bien. Ok, pues como dice Lore, ¿verdad? Están invitados los viernes a las 7:30 a la casa de la hermana Katy. Siempre es bueno juntos, ¿verdad? Siempre es bueno estar ahí. Creemos que Dios se glorifica en donde quiera, cualquier cosa que hagamos para Dios siempre es bueno, Dios se va a glorificar, amén. Amén. Y sí, también los martes está la oración en la casa de la hermana Carmen. ¿Quién sabe dónde está la casa de la hermana Carmen? ¿Todos? Amén. Ok, pues Amén. tienen chance de llegar allá. A las 8. Más no se junten porque si no vamos a caer. Pero no caemos. A ver, pero son bienvenidos. ¿Sí, verdad, hermana? Sí, ¿verdad? Yo les doy ser bienvenidos y no sé si la hermana. A ver. Bueno, creo que esta noche Dios nos va a bendecir con una palabra. Bueno, a mí primero que nada me ha bendecido. Y hoy día quiero compartir con ustedes esta palabra. Está en Juan 9. Juan 9. Amén. Está ahí. Si no lo tienen, yo sé que Lupita lo va a tener más rápido que una bala. Ahí en la pantalla. Corriendo también este sábado es el servicio de mujeres. Si usted conoce a una amiga o quiere, puede invitarla, ¿verdad? Dice la hermana que a veces no caben. Pues vamos a saturar ese lugar, ¿amén? ¿Qué más les quería yo comentar? La página, ¿cuántos han checado la página? aguadevida.us, ¿verdad? No es .com, es .us. Estamos en Estados Unidos. Es aguadevida.us. Ahí van a checar las prédicas que se han hecho. Están escritas y están, bueno, ya vamos a empezar a ponerlas en video. Para los que las quieren ver en video, las pueden mirar, y los que quieren ver el resumen nada más lo pueden leer. El resumen está escrito más rápido, ¿verdad? Como mi hermano Lore se tarda como 1 hora, usted lo puede leer en 2 minutos, ¿verdad? Más o menos eso es. ¿Qué más? En eso estamos, yo creo, algo que habíamos hablado, todavía está dando todas las cosas, ¿verdad? Estaba platicando yo con los hermanos de que tal vez pongamos aquí algo de aquí atrás, porque los videos sale la parte esta de aquí atrás, ¿verdad? Y pues mira, es muy colorido de repente, entonces vamos a ver qué ponemos aquí atrás. Más adelantito, vamos a tratar de hacerlo todo de mejor, ¿verdad? Vamos a hacerlo me acuerdo cuando estábamos con el pastor Eduardo, aprendí una palabra que decía: todo lo que hagan, háganlo con excelencia, ¿verdad? Amén. Tratémoslo de hacer con excelencia, ¿verdad? Si vamos a hacerlo bien, ¿verdad? De lo mejor. Si no, pues mejor para qué, ¿verdad? Cada quien venimos, nos reunimos, pero si queremos echarle ganas, si queremos esforzarnos, si queremos hacerlo, vamos a hacerlo bien. Amén. Amén. Bueno, ¿estamos ahí? Juan 9. Ok, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Señor, te doy gracias, Padre, en este momento, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor, que nos has reunido, Padre. Yo sé, Señor, que tienes un propósito para con nosotros, Señor. Yo sé que tienes un propósito con este pueblo, Señor, con esta congregación. Yo sé que estás deseoso de bendecirnos. Yo sé que estás deseoso, Señor, de que crezcamos. Yo sé que estás deseoso, Señor, que hagamos y cumplamos tu visión, Padre Santo, lo que tú tienes para este pueblo, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que traigas palabras, Señor, a nuestra vida, Padre, que traigas palabras, Señor, que reconforte, Señor, que sane, Señor, que aliente, Señor, que levante, Padre. Solo te pido que te glorifiques, Señor, porque donde tu presencia está, Señor, pasan cosas maravillosas, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, dice la palabra de Dios allí en Juan 9. ¿Estamos allá? Ok. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Bueno, si tienes la Biblia, tiene un título, ¿verdad? ¿Cuál es el título? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Desde ahí pues ya nos damos cuenta de que, ¿verdad? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Bueno, vamos a leerlo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo:
Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y él dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. O él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús lo hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los fariseos interrogaban al ciego sanado, el título, ¿verdad? 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Amén. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaban diciendo, tú eres el discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron a él y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Yo sé que está un poquito largo, faltan otros 4 versículos. Aguántenme, ahí voy, ¿ok? Oyó Jesús y le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que te habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le habló. Hasta ahí nada más. Amén. Está un poquito largo, yo sé, ahora sí lo sé leer junto conmigo, pero bueno, ok, dice, este versículo me encanta porque tiene varias perspectivas de varios lugares, ¿verdad? Vemos a Jesús y los discípulos, vemos a los fariseos hablando, vemos a los padres del ciego, vemos al mismo ciego, vemos a los vecinos, vemos a los judíos. O sea, es un montón de voces por todos lados hablando, ¿verdad? Y esta es una palabra que dice la Escritura, pongan atención. Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Que en este mundo, cuando no tienes al Señor, cuando no tienes a Jesús en tu corazón, eres literalmente un ciego, ¿verdad? No conoce las cosas, ¿verdad? Yo me pregunto cuando miro a este hombre, ya veo a este hombre, digo, este hombre nació siendo un bebé ciego, fue un niño ciego, fue un adolescente ciego, o sea, no miraba nada, ¿verdad? Fue un joven ciego, fue un hombre maduro ciego, ¿verdad? Literalmente no conocía nada, ¿verdad? Mas sin embargo, había escuchado, ¿verdad? Por ahí que hablaban. Él escuchaba, o sea, dice la Escritura que era ciego, pero que podía oír, ¿verdad? Él escuchaba cuando la gente hablaba, él escuchaba todo lo que pasaba. Y yo siempre me he preguntado cómo es que se imagina una persona que nació ciega las cosas, porque nunca las ha mirado, ¿verdad? Es una pregunta que me he hecho, ¿verdad? Pero aquí vemos a este hombre que dice la Escritura que él estaba ahí, y todo el mundo lo conocía, no tenía ni nombre, o sea, no sé si tenía nombre, a lo mejor sí tenía nombre, pero la Escritura no nos revela el nombre, simplemente nos dice que era el ciego, ¿verdad? Y así la gente lo miraba y lo conocían como el ciego, ¿verdad? Yo no sé si tú alguna vez conociste a alguien por ahí que no supiste su nombre, solamente lo conocías porque lo miraste o por algún apodo, qué sé yo. El caso es que él era así, ¿verdad? Él era un hombre que toda su vida lo habían mirado y lo habían visto ciego simplemente era el ciego. Una persona sin importancia quizás, una persona que pedía quizás limosna, no sé, para sobrevivir, pero él siempre fue una persona sin importancia. Hasta ese día. Y entonces dice la Escritura que iba Jesús caminando, ¿verdad? Dice que miró a ese hombre y dice que iba con sus discípulos, ¿ok? Diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Verdad? Y cuando vemos esta pregunta, yo digo que esa pregunta es muy normal que nos hagamos todos nosotros, ¿verdad? Es muy normal porque somos los seres humanos de alguna manera curiosos y nos preguntamos cosas, ¿verdad? Como, ¿por qué es que pasó esto? ¿Por qué es que el otro? ¿Verdad? Entonces vienen los discípulos, pero de alguna manera lo hacen de una manera como juzgando, ¿verdad? Diciendo, este hombre está padeciendo algo y está padeciendo por culpa de un pecado, por culpa de algo malo, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿Verdad? Muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado por qué? ¿Verdad? Amén. Yo creo que nos hacemos muchas veces la pregunta ¿por qué? Y yo creo que pensándolo bien, honestamente, como hijos de Dios, creo la palabra ¿por qué? Es la palabra que quizás no debemos de preguntarnos, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué, Señor, me pasa lo que me está pasando, Señor? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué Donald Trump no nos quiere, verdad? ¿Por qué en Venezuela está pasando esto? ¿Por qué el precio de la gasolina está subiendo? ¿Por qué las cosas pasan dentro de la congregación? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué si yo he sido tan bueno? Bla, bla, ¿verdad? ¿Por qué me pasa? Siempre le preguntamos a Dios y le decimos ¿por qué? ¿Verdad? Pero vemos aquí a que Jesús no le interesa nuestros porqués, ¿verdad? No le interesa cómo nosotros vayamos y le preguntemos por qué es que me pasa, por qué es que sucede, por qué esto, el otro. Jesús le responde y dice, no es que pecó ni es que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. En otras palabras, lo que Jesús nos dice a nosotros es, no te preguntes por qué está la situación como está, o no te preguntes por qué tu vida está como está, más bien dice la Escritura
que nosotros entendamos que Él se puede manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él se puede manifestar en lo que yo tengo, en mi situación. Yo no sé si tú estés pasando algo, una adversidad, tienes algún malestar dentro de ti, no sé, pero cualquier cosa que estés pasando no es tanto que le preguntes a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Sino más bien es cómo Dios lo va a hacer, ¿verdad? Sino más bien es cómo Dios se va a glorificar en mi vida. Y más bien cuando nosotros tenemos un problema, más bien es que Dios quiere manifestarse ahí, ¿verdad? Casi lo que, yo me acuerdo cuando fuimos una vez a hablar allá al de hombres, al encuentro, ¿verdad? Muchas veces Quique nos decía, muchas veces es que Dios, ese problema que tienes es simplemente la plataforma para que Él se manifieste, ¿verdad? Ese problema que estás pasando es una plataforma en la que Dios se va a glorificar. Ese problema, esa situación que estamos pasando es la plataforma donde Dios se va a glorificar sobre nuestras vidas. Y no es tanto preguntarnos por qué, sino más bien cómo Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dice, mas es necesario que las obras, en el 4, me es necesario que hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, en cuanto nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero este versículo, este capítulo está bien. Yo sé que lo podemos desglosar y sacar un montón de puntos, ¿verdad? Porque cuando lo lees, tiene de varios lados para hablar, ¿verdad? Luego dice la escritura, dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Alguna vez escuché a alguien que dijo que cuando Jesús escupió en la tierra, no es que escupió poquito, ¿verdad? Sino que yo no sé cómo le hizo Jesús, pero tuvo que haber escupido bastante, ¿verdad? Bastante saliva para poder hacer lodo, ¿verdad? Él hizo lodo y lo untó, dice la escritura, en los ojos del ciego. Muy bien, y luego le dice, y le dijo, ve, levántate, ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y aquí es donde empieza la confusión con los vecinos, y unos empiezan a decir, este era el ciego, y ahora no es el ciego, ¿verdad? Este es el que mendigaba, el que se sentaba, y ahora no lo es, si eso no es, y dice el ciego, ese soy yo, ¿verdad? Él hablaba y dice, yo soy. Amén. Cuando lees esta palabra, también le encuentro un sentido, no sé, es como mirar aquí una parábola de lo que sucede en nuestras vidas actualmente. Es como mirar al mundo ciego, ¿verdad? Que ha escuchado de Dios, como ese mundo que está ciego y que nunca había escuchado, y a lo mejor ha escuchado, pero nunca ha recibido, nunca ha podido ver la luz a través de Jesús. Y yo me imagino a este hombre ahí ciego, en ese día me imagino ciego con una oscuridad en sus ojos, y dice la escritura que de repente él escuchó que venían hablando, y lo que él escuchó, que simplemente escuchaba porque no podía ver, ¿verdad? Él escuchaba que alguien decía, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Es que pecó o es que sus padres? Él simplemente escuchaba eso, y de repente escuchó que alguien más dijo, no es que pecó él, sino que es para que se glorifique Dios en él. Y de repente lo segundo que escucha él es alguien escupiendo en la tierra, ¿verdad? Alguien que empieza a escupir en la tierra y de repente empieza a sentir algo en sus ojos, y a ese alguien le dice, ve y lávate en el, ¿cómo se llama? El estanque de Sinaí, amén, perdón, de eso, Siloé, amén. Dice que fue y se lavó. Algo que tenemos que tomar en cuenta de este hombre ciego es que fue obediente, ¿verdad? Algo que te llama la atención de él es que fue obediente, porque era un hombre que no había mirado, era un hombre que a lo mejor había sido maltratado muchas veces, era un hombre que, pero de repente escuchó que un tal Jesús le dijo, ve y lávate en ese lago en el estanque de Siloé, ¿cómo se llama? Amén. Y fue obediente. Y dice la escritura que inmediatamente vino él pudo mirar, y por primera vez en su vida él pudo ver, amén. Por primera vez en su vida él pudo contemplar lo que todos nosotros hemos disfrutado, ¿verdad? Él por primera vez en su vida lo estaba disfrutando. Y entonces la palabra la entiendo de esta manera, que nosotros en este mundo estamos, y Dios nos puso con un propósito en la tierra, y ese propósito es de llevarle luz
a las personas. Ese propósito es de nosotros no tanto juzgar a las personas, no es tanto juzgar de hecho no debemos de juzgar a las personas por lo que estén pasando, la situación que estén pasando, si es que han cometido pecados, si es que hicieron lo que hicieron. De hecho la Escritura nos enseña que nosotros, en lugar de tener una actitud así, lo que debemos hacer es simplemente llevarles el Evangelio, llevarles una palabra, llevarles lo que ellos necesitan. Amén. Nosotros somos esa luz, como decía Jesús, yo estoy ahorita en el mundo, ¿verdad? Yo estoy ahorita en el mundo, y mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz en el mundo. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? En este mundo, en el mundo que está ciego, somos nosotros a los que Dios va a usar para poder poner esa luz en el mundo. Amén. Dice la Escritura en Job, dice la Escritura en Job, en el último capítulo, que no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero dice que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que también eso ha sucedido en nuestras vidas? Amén. Amén. De oídas hemos escuchado, amén. El mundo de oídas ha escuchado de Dios. De oídas ha escuchado de Dios el mundo, porque el mundo sí sabe que existe Dios. El mundo sí sabe que Dios es real. Bueno, algunos dudan, ¿verdad? Pero el mundo sabe de Dios, lo han escuchado. Pero dice la Escritura que hay un momento en el que llega Jesús a nuestras vidas y literalmente es como si pusiera lodo en nuestros ojos y se abren, y es como dice Job, ahora mis ojos te ven, amén. Ahora podemos ver a Jesús, ahora podemos ver a Dios en nuestra vida, ahora podemos ver qué es lo que Dios hace con nosotros, amén. Amén. Hay una palabra en Efesios donde dice que ha puesto un especial tesoro y lo ha puesto en vasos de barro, ¿verdad? Si me puedes ayudar, Rubén, para que lo ha puesto algo especial en nosotros y lo ha puesto en vasos de barro, amén. Y a continuación vamos con algo más bonito. Es en Efesios, ahorita leo Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 4. Ok, pero aquí en Segunda de Corintios 4:7. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por cierto, esta prédica, si algún nombre le puedo poner, es a Dios le encanta jugar con lodo. Quiero poner eso, ¿verdad? Si vamos a la Escritura, en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que Él tomó polvo de la tierra, ¿verdad? Y obviamente si tomó polvo de la tierra es porque hizo lodo de la tierra, hizo barro con Él y formó al hombre, ¿verdad? La Escritura nos dice que Dios ha puesto algo especial en vasos de barro. En otras palabras, Dios ha puesto algo especial en cada uno de nosotros. Y aquí la Escritura en Juan 9 nos habla de que Él tomó polvo del suelo también y lo usó para hacer barro. Ocurrió un milagro en ese momento. Amén. Lo que la Escritura nos muestra en esta tarde, hermano, es que a lo mejor, si yo hoy día te digo, hermano, ¿qué es más valioso para ti? Un puño de tierra, un puño de plata, un puño de oro, un puño de diamantes. ¿Qué es más valioso para ti? El puño de diamantes, ¿verdad? Cualquiera de todos escogerían cualquiera de esos tres excepto la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra hay en abundancia, ¿verdad? Estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? Es en abundancia la tierra. Existe tierra por doquier. Es algo que a lo mejor no es valioso, ¿verdad? O no lo vemos de esa manera, como valioso. Y hoy día, yo te quiero decir, hermano, que a lo mejor muchas veces nosotros nos hemos sentido pequeños, ¿verdad? O nos hemos sentido pequeñitos en el sentido de que somos una iglesia chiquita, ¿verdad? Somos una iglesia que sabemos que Dios se glorifica y sabemos que Dios se va a glorificar de una manera hermosa, ¿verdad?
Pero muchas veces nos sentimos pequeñitos y nos sentimos insignificantes, sobre todo si nos ponemos a un lado de una mega iglesia, pues nos vamos a sentir como una miniatura, ¿verdad? Pero entonces, pero eso no es lo más importante. A lo que voy en esta tarde, hermano, es que ese polvo, ese barro, lo que está ahí, es algo insignificante hasta que Jesús, hasta que Dios lo toca. Amén. Hasta que Jesús decide tocarlo. So, en Génesis era la tierra, literal, era un pedazo de barro, era algo sin insignificancia, pero Dios decide tomar un pedazo de barro, y de ese barro dice que Él sopló aliento de vida en él, y en ese momento él tuvo vida, y de esa vida ¿verdad? Nació lo más maravilloso, que dice que es lo más preciado para Dios, la humanidad, ¿verdad? Si no fuera preciada para Dios la humanidad, no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, ¿saben? Si no fuéramos preciados nosotros, no hubiera hecho todo lo que ha hecho por nosotros. Vemos allí en Juan, que él también en este Juan 9 dice que él tomó barro y lo colocó sobre los ojos del ciego. Era un barro insignificante, era un barro sin importancia, mas sin embargo cuando Jesús puso su mano en él y lo usó, hizo algo maravilloso. Amén. Nosotros somos como ese barro. Amén. Tú eres ese barro. Dile a tu hermano, eres un pedazo de barro. Amén. Amén. Eres un pedazo de barro. Amén. Somos a lo mejor algo insignificante. Somos a lo mejor algo que la gente lo mira y dicen es insignificante. Pero cuando Dios pone su mano en ese algo insignificante, Dios hace cosas gloriosas. Amén. Miras este milagro y muchos nos sorprendemos de lo que Dios hizo y usó un barro y todo eso, pero vemos ahí que el barro en realidad en ese momento algunas veces se han puesto a pensar si el barro pensaba en ese momento qué es lo que estaba sucediendo, pero tuvo el privilegio de ser usado por Dios para hacer un milagro. Amén. Es lo que Dios hace con nosotros. Somos simplemente algo que Dios usa, ¿verdad? Que en este momento estamos en esta tierra, pero que Dios te quiere usar. Dios nos quiere usar. Dios quiere levantarnos. Amén. Y aunque somos simplemente barros, Él viene y pone su mano sobre nosotros. Y yo no sé si Dios nos va a escupir o qué va a hacer con nosotros, pero Dios puede hacer milagros con nosotros. Puede hacer cosas extraordinarias con nosotros. Dios puede sanar con nosotros. Dios puede hacer cosas gloriosas con nosotros. Porque no es tanto que seamos nosotros, no es tanto el barro, no es tanto, sino más bien es que Dios lo quiere hacer. Amén. Simplemente a Dios le complace hacerlo. Simplemente a Dios le complace hacerlo. Más adelante en la escritura aquí nos habla de que hubo una controversia ahí entre los fariseos en que ellos nos decían, pero ¿cómo es que Él está sanando en el día de reposo? ¿Verdad? El día de reposo, y para ellos Dios no trabajaba el día de reposo, se tomaba el día de descanso, ¿verdad? No trabajaba el día de reposo. ¿Cómo puede estar haciendo milagros en el día de reposo? ¿Cómo puede estar pasando esto, verdad? Y ellos miraban un montón de cosas, fariseos atacando, diciendo, y hoy día también existe, ¿verdad? Aunque no lo crean, ¿verdad? Existe en este mundo aún personas religiosas que dicen, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, hemos escuchado de Lorenzo, ¿cómo puede ser Lorenzo un pastor si ni siquiera nadie ¿verdad? Le ha dado un título de pastor? ¿Cómo se puede él autodecir soy un pastor, verdad? ¿Cómo pueden ustedes decir que son una iglesia si ni siquiera tienen un registro de la ciudad o alguien que los evalúe? ¿O cómo pueden decir si no hay una iglesia que los respalde, verdad? Hay una iglesia que... ¿Cómo? Que los envió. Un montón de cosas. Pero nosotros estamos haciendo simplemente lo que la Escritura dice. Amén. Estamos haciendo simplemente lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso es todo, ¿verdad? Aunque no importa aquí cuánto hablen, no importa aquí cuánto digan, no importa incluso cómo te vistas, ¿verdad? No importa todo eso. Lo que importa aquí es dejarte que Dios te use. Amén. Dejarte que Dios te use. Amén. No importa la situación. Yo sé que a veces, por ejemplo, yo oigo que Lupita regaña a Edwin porque Edwin no viene bien presentable a cantar. A ver. Y está bien porque, bueno, ella lo cuida, ¿verdad? Pero con todo y eso, aunque él viniera a cantarnos con corbata y todo, o venga a adorar a Dios con short, yo sé que Dios mira el corazón más allá de todo eso, ¿verdad? Aunque muchas veces tenemos que tener, ¿verdad? Pero Dios, lo que le importa es nuestro corazón. Lo que le importa es cómo realmente vienes tú a alabar a Dios. Cómo realmente vienes tú a hacer las cosas para el Señor. Amén.
quieres que Dios te use, tienes que ser simplemente un barro, amén. Muchas veces cuando venimos a la iglesia se nos empieza a subir y que ya soy el pastor, ya soy el líder, o ya soy aquí, ¿verdad? No, pero no es todo eso, ¿verdad? Simplemente tenemos que entender siempre, siempre que somos simplemente barro, amén. Y eso es todo lo que somos, simplemente barro, simplemente un barro que Dios tuvo misericordia un día de nosotros y decidió tocarnos y decidió abrir nuestros ojos. Y Dios quiere usar nuestras vidas igual para que nosotros, Él nos agarre y seamos ese barro al cual va a colocar en los ojos de muchas personas. Y muchas personas van a venir al conocimiento de la excelencia, del poder de Dios. Amén. Muchos vamos a poder ver todo eso, pero tenemos que entender que simplemente es que nosotros dejemos usarnos. Amén. Que dejemos que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. En esta hora, hermano, yo no sé si te sientes pequeño, yo no sé si te sientes como algo que no vale, pero no importa, amén. A lo mejor pueden decir como de aquel ciego que decían, no es ese, aquellos que estaban en esa iglesia y ahora están en esa iglesia, son o se parecen, a ver. Y va a decir, sí, somos esos, amén. Y Dios se está glorificando en nuestra vida, amén. Y Dios está usando nuestras vidas y Dios nos va a levantar, amén. A lo mejor van a haber gente que va a decir, como dicen sus padres, ¿verdad? No, yo no los reconozco, pregúntenle a ellos, ya tienen años de ser cristianos, amén. Pero con todo y eso, vemos que Dios se glorificó en ella, amén. Algo más que vemos aquí en este ciego, porque hay un montón de cosas que mirar en este ciego. Lo primero que vemos que era una persona normal. Él no sabía quién le tocó, pero sabía que había sido Cristo, amén. Él había escuchado de Jesús, amén. Después dice la escritura que vinieron y le preguntaron quién es, y él dijo, yo creo que es profeta, amén. Él es profeta, ¿ok? Vemos cómo empieza a subir, ¿verdad? Primero era un tal Jesús, un tal Cristo. Después, él mira cuando ya le limpió los ojos, dice, para mí que es un profeta, ¿verdad? Él es profeta. Cuando Jesús dice que lo haya y le empieza a hablar, le dice que él era, ¿verdad? El Cristo. Dice la escritura que él lo reconoció en ese momento y dijo, tú eres el Señor. Y dice que le adoró, amén. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Hoy día, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Él limpia nuestros ojos, a lo mejor le habíamos escuchado. A lo mejor después viene a nuestras vidas y podemos ver cómo Dios se glorifica, pero de repente llega Dios a nosotros, a nuestra vida, y entonces podemos decir, tú eres nuestro Señor, Señor, amén. Y te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Señor y te exaltamos. Tú eres nuestro Señor y estás con nosotros, amén. Amén. Yo sé que tú estás conmigo y nosotros estamos aquí para hacer lo que Él quiere en nuestras vidas, amén. Amén. Esta tarde, hermano, es una palabra para cada uno. Nosotros hay palabra para la iglesia, ¿ven? Es una palabra para que sepamos que Dios está con nosotros y Dios nos quiere levantar, amén. De que Dios se va a glorificar sobre nuestras vidas, porque no importa qué tan valioso sea ese pedazo de barro, simplemente lo que importa aquí es que Dios lo toque, amén. Dejemos que Dios nos toque. Dejemos que Dios, si tiene que escupirnos, que nos escupa, amén. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Porque así como Dios lo usó ese barro para sanar, así como Dios usó ese barro para darle vida a Adán, así como Dios dice que depositó esos hermosos tesoros, excelentes tesoros en vasos de barro, amén. Somos nosotros, amén. Es su iglesia de lo que está hablando. Yo sé que cuando hablamos de barro somos frágiles, amén, y muchas veces nos podemos quebrar fácilmente. Muchas veces podemos fallar, pero dice la escritura que aun cuando nos deformamos, Él tiene la capacidad aún más de volvernos a moldear y de volvernos a poner otra vez, porque Él es el que nos hizo, Él es el que nos formó, Él conoce cada parte de nosotros, amén. Hermano, deja que Dios te use. Como le dice, a Dios le encanta jugar con fuego, con lodo, deja que Dios te use, amén. Póngase de pie, hermanos. No sé si Dios te haya hablado esta tarde, pero en lo personal, a mí sí me habló, ¿eh? En lo personal sí me hizo sentir que hay algo de Dios en cada uno de nosotros, amén. Hay algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, amén. Hay algo poderoso que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, amén. Y no es porque seamos la gran cosa, simplemente es porque Él
ha deseado poner su mano sobre cada uno de nosotros, ha deseado poner su mano sobre esta iglesia, sobre esta congregación, y Dios nos va a usar. Amén. Amén. Simplemente deja que Dios te use. Amén. Amén. Ahí donde estás, hermano, inclina tu rostro y simplemente dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí, porque tuviste misericordia de este trozo de barro, Padre Santo. Tuviste misericordia de esto, Señor, que era tal vez insignificante, Padre. De esto que tal vez el mundo lo puede mirar y decir, ¿qué puede tener de valor, Padre? Mas, sin embargo, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Padre Santo. Mas, sin embargo, a ti te ha complacido, Señor. A ti simplemente lo has deseado hacer, Padre Santo, tanto al extremo, Padre Santo, que diste a tu Hijo unigénito, Padre Santo, para que dice tu Escritura que todo aquel, Señor, que crea en ti, Señor, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, Padre Santo. Creemos, Señor, que somos portadores de eso, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, que tu Santo Espíritu, que tu presencia está sobre nuestras vidas, Señor. Creemos que tu poder se glorifica en cada uno de nosotros, Padre Santo. Y creemos, Señor, que tú, Señor, estás desatando sobre cada uno de nosotros, Señor, esa unción, ese poder, Señor, eso que tú quieres hacer, Padre Santo. Yo sé, Señor, que tú estás tocando nuestras vidas, Padre. Yo sé que tú estás tocando a cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo sé que estás tocando nuestro ser, Padre Santo, porque simplemente quieres usarnos, Padre Santo. Y en esta hora, Padre Santo, te damos acceso, Padre Santo. Te damos acceso, Señor. Simplemente nos inclinamos delante de tu presencia, Padre Santo, y decimos, Señor, estamos